Bueno, buenos días a todas. Gracias además por la ayuda técnica. No sé, le estaba diciendo a Dolores que no sé si hoy logramos terminar este tema, que es un tema que a mí me encanta, pero quise volver a revisar porque nosotros ya llevamos casi un año de cuando empezamos, Adriano y yo, a ver este asunto de cómo avanza la historia de Panamá desde la época preindígena, pues, o sea, la época precolonial y la época colonial para poder entender estas 12 figuras tan importantes en nuestra historia y tan mal manejadas históricamente, porque ellas han sido usadas como o muy románticamente o muy drásticamente, como si ambos fueran o muy buenos o muy malos, o uno se enfrentó al otro y uno era bueno y el otro era malo, que es lo que a veces tendemos a hacer y en realidad cada figura histórica, como lo estamos viendo ahora en nuestras épocas, la gente cambia. Yo ayer le decía a Maisa explicando esto porque ella me ayudó mucho a hacer este trabajo, que de repente uno oyó antes de ayer que había un cese del fuego y resulta que a la mañana todo el mundo se estaba bombardeando. Entonces, ¿qué puede quedar en la historia? Y más en estas historias que quedaron papelitos por todos lados, ¿verdad? Entonces, de verdad que últimamente se han hecho estudios muy buenos en Panamá y hay todo un grupo de personas buscando este tipo de situaciones y buscando cómo manejar estos cambios pues, que tenemos. Como me dijeron que ustedes no están pudiendo leer todo lo que está aquí, pero que yo se los voy a mandar No, después. ahora sí se puede leer. ¡Ay, qué bueno! Perfecto, sí. Lo único que quiero explicar de aquí de una manera bien rápida, porque ustedes se deben recordar, es que cuando empezó la colonización y la conquista, o sea, nosotros comenzamos por ser conquistados, eso hay que entenderlo, ¿no? Llegamos y nos sacaron a todos los indios y nosotros teníamos, era un sistema de cacicazgo, o sea, que eran caciques por todos lados, cerquitita, inclusive Maisa me ha prestado unos mapas ahí que nos los hacen ver con bastante comodidad. Pero entonces, ese sistema para que le funcionara a la colonia, porque hay que ubicarse en España, España también era un país o un área buscando ser una nación y buscando ser un imperio. Entonces necesitaban mucho dinero. Y ese dinero fue lo que ella usó para colonizar, porque indudablemente le costaba colonizar y había que traer gente. Para hacer eso, ellos fundaron ciudades, porque claro, había que traer gente de allá, establecer ciudades, y esas ciudades entonces comenzar a colonizar las áreas cercanas, ¿verdad? Para eso buscó el apoyo de la Iglesia Católica, que acuérdense, ya estaba allá ayudando a Isabel la Católica a hacer todo lo que ellos también estaban haciendo a nombre de la fe católica. Y por lo tanto, también crearon un sistema de encomiendas que lo único que hacían era volver esclavos a los indígenas y pues mucho dinero para los colonizadores. Y allí hicieron, debido a todas esas cosas que yo sé que ustedes se acuerdan, hasta la laminita que yo les presenté, de todas las mezclas raciales que se formaron aquí en las colonias, en toda América, y cómo esa estratificación de razas, lo único que estaba buscando era que el colono español se mantuviera colono español, cosa que se puede imaginar era totalmente imposible, porque los colonos primero llegaron solo hombres y solo en el barco de Pedrarias comenzaron a llegar mujeres. Así que esa otra parte empezó desde el principio a mezclarse. Era imposible que se produjera de ninguna otra manera, porque simplemente la persona mujer, vamos a llamarla así, era la persona mujer española, era la menos. Y igual, las más eran las indígenas y cuando ellos, recuerden, fueron cambiando entonces hacia la búsqueda de traer negros esclavos para darle más libertad a los indígenas americanos, entonces se formó una sola mezcla. Estoy segura que se recuerdan perfectamente la cantidad de nombres que yo quedé una vez asombrada en la cantidad de títulos y nombres que se ponían. Pero la parte que quiero dejar clara, porque de esta vamos a seguir las otras actividades, es que esa fue una forma de colonizar que sigue imperando
De hecho, yo les mandé ayer algo sobre cómo todavía las mujeres de raza negra no están recibiendo las mismas ayudas en los momentos del parto, etcétera. Todavía hay un montón de gente haciendo estudios de ese tipo. ¿Qué pasa? Que el sistema económico era mercantilista, o sea, había que producir dinero y se acabó. El ser humano pasó a ser simplemente una pieza que era valorizada si producía dinero, si no, no era valorizada. Y en eso debemos recordar que también quedaron los españoles. A los españoles no les quedaba más remedio que venir a América a hacer dinero, porque además no podían hacer dinero en España. Y entonces se dio pues lo que ven aquí, la trata de esclavos africanos y la explotación de la población indígena, que es lo que les acabo de explicar. Guardando esa información, recuerden que en ese escenario van a estar Núñez de Balboa y Pedraria. Ellos van a estar inmersos en esa situación. Entonces, ¿cuándo comienza el proceso de que se comienza a colonizar Panamá? En 1501, cuando llega Rodrigo de Bastida. Y recuerden, se empieza por explorar la zona caribeña. Quiero que guardemos todas esas cosas porque las áreas que ellos empezaron a colonizar, o mejor dicho, empezaron a conquistar ahora mismo, porque todavía no hemos empezado la colonización, son las que menos siguen siendo trabajadas. De hecho, nadie sabe dónde está Acla y dónde está Santa María la Antigua del Darién, y Darién sigue allá adentro guardado en esas áreas, porque después se funda la ciudad de Panamá y Panamá se transforma en una ciudad totalmente nada más que para poder seguir la conquista. Y por eso les quiero que sigan todo esto, porque aquí vamos a tener hasta Pizarro y a todo el mundo. Todo el mundo sale de la ciudad de Panamá. Entonces, entendiendo esa parte o tratando de quedar con ese marco histórico, vamos a entrar en el conflicto. O sea que Vasco Núñez de Balboa y Pedrarias Dávila son los que inician este conflicto tan enorme que nosotros tenemos y que fíjense, la figura de Vasco Núñez de Balboa ha quedado en el Balboa, en la cerveza, en cuanta cosa Dios creó. En cambio, nosotros no tenemos una figura fuerte en Pedrarias a pesar de haber sido entonces el fundador de la ciudad de Panamá. Lo que sí vamos a guardar clarito es que es uno de los episodios más dramáticos de la historia de Panamá. Así que vamos a tratar de ver esto desde la historia. O sea, Vasco Núñez de Balboa, que no tiene el pedigrí que tiene Pedrarias, llega en 1509 acá con su perrito. ¿Y por qué llega con su perrito? Porque él también había, acuérdense que la colonización, perdón, la conquista no empieza acá en tierra firme, sino que comienza en Cuba. Y Cuba, recuerden, es el último lugar que los españoles dejan durante todo el tiempo de la colonia. Allí, Vasco Núñez de Balboa, por esas lluvias y vientos y todos los terremotos que hay, etcétera, etcétera, él pierde la encomienda que le dan. Y entonces él se sube a un barco. Él se sube a un barco y llega aquí en realidad de polizón. ¿Ve? Y entonces él llega acá y llega a las tierras de acá. O sea, llega nada más, porque indudablemente él llega a una zona, como están viendo aquí, que ya está un alcalde ahí, o sea que supuestamente hay una persona ahí, y él llega como polizón del barco, entonces él no tenía derecho a estar ahí. Pero ya comienza él a usar toda la política a vida y por haber, y entonces él se logra quedar allí. Él logra quedarse aquí, y aquí tienen el mapita. Aquí se funda Santa María, aquí está Santa María, acá está Acla, se ubican bien en el mapa, porque acá tenemos la Isla del Rey, y entonces ellos llegan y se meten acá. Ellos vienen desde Cuba. Y Vasco Núñez, lo que quiero dejar bien claro, ya está aquí. Y ya él todavía no ha llegado Pedrarias aquí. Este recorrido que tienen aquí es el recorrido de cómo logran llegar al Mar del Sur. Y entonces ya él había descubierto que tal vez lo más importante, luego de saber que habían llegado, fue descubrir el Mar del Sur y saber que habían llegado a un continente nuevo. O sea que él en realidad
y él va a obtener el título de adelantado del Mar del Sur, pero precisamente porque logra eso. Esa es la situación de Balboa, que recuerden está dada también eh, eh, por él. O sea, porque todos tenemos que agarrar eso de que todos eran unos, no sé cómo decir, todo el mundo pasaba por encima de todas las normas, porque ellos van pidiendo permiso, pero se podrán imaginar cómo lograban pedir esos permisos, mandarlos a España, que les dieran el barco, etcétera, etcétera, porque todo eso costaba un montón de plata. Entonces, lógicamente, todo eso era un problema, pero a la vez costaba mucho dinero poder hacer todos esos movimientos. O sea que Pedrarias, en cambio, que sí llega, y vamos a... Esta que está acá es la siguiente parte de la expedición de él, donde él entonces logra formar una compañía que se llama Compañía del Mar del Sur, y entonces él sigue colonizando, porque acuérdense, había que fundar una ciudad y había que salir para que cacique por cacique pudieran ser conquistados y a ver cuánto oro se podían robar de todos esos lugares que estaban. Esta es la vida de él para cuando llega Pedrarias, que ahora la vamos a enlazar. Pedrarias, que estaba en España, y recuerden, nació de una familia muy diferente a la de Vasco Núñez de Balboa. Él ya llega acá teniendo 74 años y él estaba casado con Isabel de Bobadilla y Peñalosa, que fue la mejor amiga de la reina Isabel. Entonces, cuando ya ellos sabían de verdad que iban a colonizar, o sea, en ese momento solo estaban conquistando, pero la expedición de Pedrarias ya implicaba que iban a colonizar. Pedrarias procedía de una familia de judíos conversos. Traten de meterse un momentito en la historia de España y cómo la reina Isabel, que también le costó un mundo llegar al poder, porque ella tenía también un hermanastro que era, eso es todo otro cuento que hay que echar en algún momento, pero es importante que capten que todas esas cosas significaba que por detrás de cada figura había toda una serie de cosas que no les quedaba más remedio que conquistar y ganar, porque si no simplemente iban a perder el puesto que tenían. Pedrarias hereda el puesto que tiene dentro de la corte, que era el tesorero real, o sea que no era cualquiera, y él hereda el cargo de su hermano también. Y por supuesto participa en la lucha en Granada, los moros, etcétera, etcétera. Y recuerden lo que les lo que les acabo de decir, que ahí les pongo hasta una oración. Después de la reina, la Bobadilla. O sea que la esposa de él era como la segunda reina de España. Ella era más grande que Isabel y fue, no necesariamente su nodriza, pero fue su compañera. Isabel siempre estuvo sola. Entonces ella era como todo lo que ella tenía en ese momento. Y por supuesto, Pedrarias era un galán, pues era un hombre guapo y todas las otras cosas. Pero acuérdense también que él era un judío converso. Él para poder seguir en ese puesto tenía que poder seguir siendo eso, una persona que con muchas capacidades de hacer cosas. Y si entendemos bien, esas cosas requerían de hacer cosas que no siempre eran las mil normas que había. Él sí llega para gobernar Castilla del Oro, que es lo que conocían en ese momento como Panamá y el pedacito que conocían de Nicaragua. Mapa de América nadie tenía, nadie había llegado ni abajo para Perú ni arriba para México. Entonces ellos estaban en pleno descubrimiento de una tierra totalmente nueva para ellos. Cuando llega Pedrarias, que Pedrarias viene recuerden, la primera expedición con mujeres, con vino, con representantes de la corte y representantes de la iglesia, y llega con un montón de gente y viene con un montón de personas. Pero, y viene con él el arzobispo Quevedo. Y entonces la esposa de Pedrarias, cuando él llega y se encuentra que ya, ahora sí vamos a situarlos a los dos juntos, cuando él llega y se encuentra que la esposa que Balboa ya había descubierto un montón de cosas y claro, le habían dado desde la corte el título de adelantado del Mar del Sur, él se molesta porque dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que vengo a hacer yo?
porque se crea una disputa entre ellos, ¿ve? Y entonces, Vasco Núñez sale de todo, porque la tarea de ellos era salir de esas ciudades, vamos a decir, que habían construido. Quiero decirles algo también para dejar esto bien claro. La gente llegaba, lo que comían los españoles, lo que necesitaban los españoles, no había nada parecido en América. O sea, en América no había vino, en América no había pan, en América no había ropa de tela como ellos la tenían, etcétera, etcétera. O sea, que ellos podían llegar en un barco lleno de todo eso, pero todo eso se acababa y había que entonces aprender a comer y vivir acorde a lo que conseguían y compraban aquí. Por lo tanto, salir y crear una expedición, que es la que ven allá arriba de todos esos lugares, era la parte más importante. ¿Qué pasa? Como Pedraria se ve obligado a concederle la expedición porque ya le habían permitido hacer la expedición, entonces a él no le gusta eso. Y como lo vio que se había ido acá, ¿se acuerdan? Acá donde les explico en este mapita, y debe aparecer el mapita porque yo lo tengo aquí y ahora no sé por qué, ahí está, porque no aparece. Él se viene desde acá y comienza a ver esta área de acá, porque ya le habían dado permiso para entrar acá a esta otra área que está acá. Entonces, Pedraria se molesta porque Pedrarias teme de él. Y Francisco Pizarro se lo encuentra en el camino y se lo trae. Lo mismo que va a hacer Pizarro después, porque Pizarro hace exactamente lo mismo y se va para allá y hacen lo que sea, porque en el momento que ellos llegan a estos lugares de colonización, pues entonces la cosa se pone ¿qué regla va a haber ahí? La que el jefe que está ahí tenga, pero supuestamente Pedraria es el gobernador, o sea que él está por encima de Vasco Núñez. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se inventan desde Isabel de Bobadilla, que está ahí, que se daba cuenta, porque Vasco Núñez de Balboa también era importante, ya le había logrado hacer pactos con los indígenas, ya traía comida, ya hacía otro montón de otras cosas. Entonces ellos inventan casarla con la hija de ambos, o sea, la hija de Isabel de Bobadilla con Pedrarias Dávila. Esa niña nunca le ve la cara a Vasco Núñez de Wow. Balboa porque ella está adentro de un convento en España. Pero la casan, como se casaban todos los reyes con las reinas y eso, y hacían paz y hacían todo este enredo que se hacía en España con todas estas casas nobiliarias. Y así, claro, él no podía matar al yerno, pues, porque no podía. Pero él considera que como Vasco Núñez no le hizo caso, pues no regresó y de todas maneras siguió andando, que luego cuando tú lees bien la historia, que ayer me la mostraba mi hija Maisa, cuando tú lees bien la historia, Vasco Núñez nunca pasó de hacer los barcos, o sea que él sí subió, montó los barcos para seguir buscando eh, eh, cómo poder seguir colonizando, pero nunca salió de ahí. Pero entonces ahí se lo encuentra Pizarro, que claro, se quiere acomodar con Pedrarias y se hace un juicio muy irregular y se le condena a la decapitación, que ahora vamos a analizar entonces ese hecho y poder abrir un poquito. Aquí yo le saqué puntos de vista sobre Pedrarias, entendiendo que Vasco Núñez es un hombre que simplemente trató de conquistar y conquistar terreno y hacer dinero, etcétera, etcétera. Pedrarias sí es un hombre que coloniza, él llega hasta Nicaragua y aquí hay algo que después les va a quedar con calma para que lean un poco más de la vida de Pedrarias, porque Pedrarias sí realmente hizo cosas muy terribles en cuanto al control de los indígenas, las decapitaciones que hizo, las leyes que impuso. Pero acuérdense que él viene de pelear con los moros también, o sea, no es que queremos justificar los hechos de uno y el otro, pero esa era la única manera de sobrevivir en esos momentos.
¿Qué sí hace Pedrarias muy importante para la colonización? Funda la ciudad de Panamá. Y como les dije muy rápidamente en el principio, la ciudad de Panamá fue el eje de toda la conquista y el eje de todo lo que después los españoles siguieron enviando y sacando y volviendo y tornando entre España y América y creó el mercado colonial, que es el que ya conocemos, y todas las ferias de Portobelo y todo cuando ya conquistan el sur, cómo pasa ese dinero desde Colón y entonces llega a la ciudad de Panamá y etcétera, etcétera. O sea que ellos dos sí hacen una serie de situaciones que originan o se originan para poder crear todo lo que les expliqué al principio, que todo tenía que estar regido por el comercio. Entonces aquí yo les hago un leve análisis de qué pasó, ¿no? O sea, Balboa, ahora ya vamos yo les hice el marco histórico de ellos. Ahora Balboa, ¿qué le pasaba a Balboa? Balboa era en realidad el líder de facto de Santa María la Antigua del Darién. Había ayudado, había colonizado, conseguía comida, tenía a los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí, con él ahí ya prácticamente dueño del bendito territorio, acuérdense que todos ellos se tenían que hacer dueños de algo para poder ser alguien, eh, fue que tuvieron la noticia de que venía Pedrarias. Y Pedrarias estaba ya nombrado como gobernador oficial de Castilla de Oro, con una tropa, con una flota muy grande y con 1.500 hombres. Y recuerden, él fue el que inicia la colonización. Pero Pedrarias, que venía para poner orden, porque todos sabían que esto era una cuna de filibusteros tratando de ver cómo sobrevivían, entonces él tenía que poner orden en el terreno. Y no le gustó. Cuando él llegó, él hubiera preferido ser él el que descubría el Mar del Sur. Y este se le adelantó, o sea que él estaba en el barco y este se fue de todas maneras adelante y se acabó. ¿Y por qué se fue? Porque cada uno tiene que lograr avanzar un poquito porque si no lo van a desplazar. Ellos están peleando ahora mismo Estaría bien, mami, gracias. por el desplazamiento del poder. Como les acabo de decir, ¿Vas en el carro? el obispo Juan de Quevedo, Manuelita, tienes abierta el micrófono para que lo cierres, por favor. Ya te puse mute. Recuerdan que porque allá les eché el cuento todo completo, quiero que ahora lo podamos analizar. ¿Qué hace la esposa de Pedrarias y el obispo Juan de Quevedo que habían llegado? Acuérdense que ellos venían a poner orden, a que viviéramos como en España, si es que el orden de España era el correcto. Entonces ellos acuerdan, ahí estoy viendo la cara de Connie riéndose, porque eso es lo que tenemos que entender, que ahí cada uno estaba tratando de conservar lo que conservaba. Isabel de Bobadilla sabía que la reina Isabel acá, la reina Isabel en España, necesitaba un montón de dinero, porque ellos seguían peleando contra los moros y seguían peleando contra el mundo. España no existía todavía en ese momento. Lo que existía era Castilla y Aragón, y un poco de moros por allá por el otro lado, y un montón de franceses e ingleses que también querían colonizar España. Y ella andaba en lo suyo. Así casó una de las hijas con Enrique VIII y así. Ellos estaban pactando para ver cómo ellos podían volver a crear. Ellos no tenían los reinos que después fueron el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el reino de España. Y por supuesto, es el nieto de Isabel el que recoge todos esos territorios. Y él es el Carlos V que todos leímos en los libros de historia, que en ese imperio no se escondía el sol porque cuando amanecía en España, anochecía en Alemania y cuando se levantaba el sol en Alemania, se acostaba el sol en España. O sea que en su imperio nunca dejaba de ser de día, ya fuera en España o ya fuera en Alemania. Entonces, ¿qué se le ocurre a la esposa de Pedrarias y al obispo Juan de Quevedo? Le hicieron que contrajera matrimonio con a la muchacha esta que seguro ni le preguntaron, ¿no? Porque eso a nosotras no nos preguntaban nada de eso en esos momentos. Entonces, ese matrimonio fue
de poderes nunca se concretó y eso nada más que obligó pues a Pedrarias a no ponerlo preso inmediatamente. Pero recuerden que él sí logró que como le habían dado el puesto de adelantado, le permitieron la expedición en el segundo mapa ese que él siguió y fue a hacer naves, y que nunca salió con las naves porque ahí se lo encontró Pizarro. Y Pizarro se lo trae preso porque no le había hecho caso a Vasco Núñez. Pero lo que quería Pizarro era conquistar vamos a decir, la buena voluntad, si es que es la buena voluntad, de Pedrarias, porque él quería que Pedrarias también le diera permiso, dicho y hecho, y él se va a conquistar otra cosa después. Entonces, Pedrarias recibe informes falsos o exagerados de que Balboa se iba a sublevar. Recuerden que ellos eran menos que los indígenas. Si cualquier español se aliaba a esos indígenas, también iba a acabar con los españoles. Entonces, indudablemente, él tenía miedo. Y entonces, Pedrarias le envía una carta a Balboa pidiéndole que regresara a Acla de manera urgente. No le dice que lo van a poner preso. Si no, ven acá, regresa. Tienen el mapita, ¿no? Entonces, él tiene que regresar a Santa María desde Acla. Y en el camino lo arresta Francisco Pizarro, quien era un subordinado de él. Y se lo trae y entonces lo procesan por traición y le dan esta sentencia. Pedrarias no tuvo piedad. Es que en realidad Pedrarias quería quitar a Vasco Núñez del camino. Y Vasco Núñez no tenía ninguna intención de quedar debajo de Pedrarias. Posiblemente, tal vez no le iba a quitar el título porque no podía quitarle el título, pero le iba a seguir conquistando tierras para buscar dinero. Y le da pues la pena de muerte por decapitación en enero de 1519 ahí en Acla. Y fueron ejecutados 4 de sus amigos y colaboradores más cercanos, que era lo que él se había llevado. Esto fue lo que sucedió. Eh, Les voy a pasar un minutito porque quiero que vean también, miren, ese es un mapa de Santa María la Antigua del Darién. O sea que ellos conquistaron y comenzaron a hacer ciudades, esa ciudad que después desapareció eh, totalmente. Pero ellos iban arreglando. En ese momento, los indígenas y los españoles vivían vamos a decir, en un sistema de más o menos de paz, porque en realidad los españoles no podían hacer otra cosa que tratar de vivir en paz con ellos, porque acuérdense que ellos no traen comida. Cada nave que viene, y eso va a seguir hasta el fin de la colonia, porque le va a pasar hasta cuando ya nos vamos liberando, pero cada vez que uno de esos barcos se va al fondo del mar, que todavía siguen buscando oro y todo lo demás en el fondo del mar, España perdió un montón de dinero. O sea que recuerden, este mercantilismo y este trabajo que ellos dos, o esta situación que ellos mismos establecen, va a ser siempre el eje de la época de la colonia. Por eso después vienen los filisteos, vienen los corsarios y vienen todo lo demás, porque siempre el eje de la colonia es robar plata para llevar a Inglaterra, que normalizó los corsarios y así. O sea que siempre vamos a quedar en esa situación. Con esto quiero ver si podemos tener un poquito de tiempo para poder que conversemos un poquito. Así que les doy la palabra si pueden, si quieren opinar algo de lo que he estado comentándoles. Es bien interesante. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando muy bien. Sí, muy interesante. Esta historia es una cosa fascinante realmente. Pero ya Balboa no venía en cero como Pedrarias, o sea, con la experiencia aquí en esta tierra. Ya Balboa había hecho en Santo Domingo, en lo que es ahora Santo Domingo, ya había hecho tenía como unas haciendas, ¿no? Creaba puercos, tenía maíz para alimentarlo y tenía palmas y tenía cosas. Eso Como es 2 o 3 dinero, lo que está explicando. Eso es lo que queremos porque me encanta, gracias.
Sí, él sí, ya tenía dinero, porque ellos ya venían aquí tenía para y la tener eso. experiencia, ya Ajá. tenía la experiencia, pero Y sabía cómo hacerlo. vino un huracán de esos que arrasan todo en la isla y se llevó todo lo que él había hecho. Pero él perseveró y volvió a levantar su tierra y volvió a conseguir sus puercos y volvió a tener todo, pero vino nuevamente otro huracán y barrió todo. Entonces él ya pues no quiso intentarlo de nuevo, quiso venirse para tierra firme, pero no le dieron permiso. Por eso fue que tuvo que venir de Polizón, porque no era cualquiera que llegaba, tenía que pedir permiso de la autoridad del rey. Entonces él se vino de Polizón y se quedó en Panamá. El hombre tenía algo bueno, tenía facilidad de comunicación y Era se líder. ganaba a los caciques. De hecho, Ana Yancy era la hija de un cacique que pues se la dio como una ofrenda, ¿verdad? Le dio ese regalo a Ana Yancy. Entonces Ana Yancy tenía la habilidad de comunicarse con todos los caciques por ahí, era como su intérprete, ¿verdad? Y conocía los caminos y todo. Y él no trató mal a los indígenas. Yo creo que solamente una vez usó que lo que se usaba en ese tiempo como castigo era el aperreamiento. Aperreaban a los indígenas. ¿Qué quiere decir aperrear? Tenían una cantidad de perros, ¿verdad? Que tenían unos collares de metal, los perros con unos chuzos, que donde se los tiraban a los indígenas, no solamente mordiéndolos, sino con los chuzos que tenían, era un arma letal y mataban a todos esos indígenas. Balboa solamente una vez usó esa arma porque se enojó mucho, porque vio que había muchos indígenas que andaban unos con otros, eran del otro lado, y eso lo vio como una cosa que no se podía aceptar, y solamente en esa ocasión. Pero para Pedrarias esa era su arma favorita. Pedrarias nunca fue de conquistar a la buena, como dice Neida, ya él venía con eso de la guerra que la había tenido con los moros, o sea, ese era un hombre sangriento, ¿verdad? Y claro que le molestó ver el liderazgo que tenía Balboa y entonces la cogió contra él, ¿verdad? Quiso eliminarlo. Muy interesante. Pero otra cosa que yo veo aquí, esto pasó con los españoles y no es que encontraron esto, o sea, esto estaba poblado densamente. Panamá tenía una población de indígenas que se eliminó, ¿verdad? Y allí, pues las pruebas son los concheros que han encontrado, que era lo que comían ellos y dejaban las conchitas allí, hacían sus cerros de concheros. Y entonces era una población la que estaba aquí, ¿verdad? Era una población y Pedrarias la invadió, la desbarató. O sea, terminó con esa civilización, así como Trump quiere terminar ahora Con con Irán, Irán. que son los persas. Ajá, ajá. Me encanta que le hayas conectado porque pienso que nos podemos llevar toda esta siguiente parte de la historia de Panamá, que fue la idea entre Adriano y yo, que nosotros nos diéramos cuenta, y eso, no hablemos de la historia de México, ya que estoy viendo a Audi, toda es así, entonces nosotros tenemos que encontrar, no he dicho que la cuentes, sino que la tienes, pues. Y, Ella No, y miren, no creas, Neida, casi no. Con mis hijos me eché toda la primaria, todas sus cosas, pero exacto, exacto. Y si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos a valorizar esto de esta manera, porque esa es la parte del romanticismo malo, siempre uno agarra a Balboa como el malo o a Pedrarias como el bueno. En realidad cada uno era como hubieron muchos, después va a venir Pizarro y todo lo demás, todos los demás. Toda la colonización de América se hace de la misma manera. Y esto va a marcar el por qué verdaderamente nos vamos a separar de España. Porque estamos nada más que para producir oro, para mandar a la colonia, y nada más que para producir seres humanos que yo no sé cómo iban a ser totalmente españoles, porque aquí no había totalmente españoles. O sea, tú no podías casar a tu hija con otro español, que fue, por ejemplo, lo que hicieron con Bolívar. Lo mandaron allá a Europa para saltar todo esto y llegar allá. Lo manda a Europa a casarse con esta muchachita, que por supuesto llegó aquí, la picó quién sabe qué bichito,
y Paquiti se murió. Porque claro, no tenía fortaleza, ella venía de otro lugar, donde la agarró el campo allá venezolano, ahí mismo se quedó. Entonces, Exacto. pero ¿qué pasa? Que ese criollo español que no lograba entonces volverse más español, no sé cómo decirlo, más español, porque tenía que casarse directamente con una persona de sangre pura, pues de sangre española, entonces tenía que seguir pagando a la bendita colonia, a la gente que venía, todo eso, y eso se va a repetir y repetir y repetir durante la colonia, hasta que este grupo de criollos españoles, porque todos somos criollos españoles, todos los que estamos aquí escuchando somos criollos entre el mestizaje y Europa. Y entonces seguimos todos viviendo por el sistema que originó España, porque España colonizó para hacer dinero. Por eso Dolores está explicando muy bien, él ya se había instalado, si no se le hubiera venido la tormenta y que él sabía que iba a volver a conseguir todo eso y otra vez venía una tormenta y pa' que te le acababa todo. ¿Cuál fue la idea de él? Me voy para otra tierra. Y por supuesto, él quería colonizar. Exacto. Pedro Arias, en cambio, quería poner orden, pero también quería colonizar. Pedro Arias entra a Nicaragua y yo me imagino que Dolores, que tiene más historia, él allá hace barbaridades con los indios y también Exacto. tiene una encomienda. Y mira, Eh, y mira que uno siempre piensa, ay, pero los indios qué bobo, ¿verdad? Uno siempre ve a los indios como qué bobo, nada de bobo. Esos indios pelearon. Eh, pelearon. por ejemplo, no les quedaba a veces más recursos que subirse a los árboles y desde los árboles lanzar dardos con el curare, el veneno ese que ellos usaban. Y entonces, ¿qué hacían los españoles? Se ponían unas tablas, ¿verdad? Como escudo, cuando se iban a meter a los pueblos para que no les tiraran los dardos, que era imagínense, ¿qué le quedaba ya a esos indígenas trepados en esos palos combatiendo? Nada, ya era la muerte, ¿verdad? Pero no es que no lucharon. Y eso, Dolores, hay que recalcarlo porque nosotros nos echan el cuento como que llegaron los españoles, fundaron aquí en Panamá, Natá, Penonomé, París, Parita, etcétera, etcétera, y como que ya ellos se sentaron ahí como si nada. Y eso nunca fue verdad. Hasta que No, llegamos a Victoriano todavía tratando de hacer eso. Y le hacen lo mismo a Victoriano, porque eso fue lo mismo que le hicieron a Victoriano. Los liberales y los conservadores se pusieron de acuerdo, lo metieron preso, lo mataron también igualito, y entonces se hicieron el pacto con los Estados Unidos y tenemos el canal de Panamá y el Revolú el día de hoy. Para contar la historia de una manera tan rápida que no lo es. Pero la es, parte más importante es lo que está diciendo Dolores. Y eso se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Porque no fue que y es más, uno se queda helado. Yo estuve con Mais será un mes, en el Museo de Penonomé. Y uno queda helado la cantidad de piezas, la cerámica. No hablemos de lo que han encontrado en el caño, la cantidad de oro. Y claro, por eso se tuvieron que llevar de Panamá. Yo siempre decía que cuando los españoles cargaban oro y oro y oro, yo sí entendía por Perú la plata y entendía por México el oro, etcétera, pero yo nunca pensé que en Panamá había tanto oro, porque eso no lo dice mi libro de historia. Y ellos uh-huh. sí se llevaron montones de oro. Ya lo ves en los entierros que han encontrado en el. También se lo robaban. No es uno nada más, son No, muchos, ¿no? Y además de la gente que ha encontrado en sus propias fincas, yo sé de un señor, supe que encontró un pectoral que ajá. era así, un plato de un collar de oro, un pectoral, que se lo vendió a un gringo, se lo vendió como por $3,000. Y en la finca de ese señor había muchas huacas, ¿no? Había muchas huacas. Pero bueno, en ese tiempo no estaba la ley que protegía. No, pero tú ¿Qué dijiste son al inicio huacas? que para darle libertad a los indios, se trajo a los esclavos de África, no para darle más libertad a los indios. Lo que pasa es que los indios no eran fáciles Fuerte. de dominar, Manejar. fueron rebeldes, en cambio el negro no, el negro fue más fácil o sea, pero es que no tenían escapatoria, caramba, si los traían encadenados y no podían hacer más nada. Claro, Pero el indígena en los cambio era dueño de su tierra, entonces tenía más herramientas.
Sí, lo sometieron y ves que también unos indios que llevaban embarcados en uno de esos galeones, esos indios todos, y no se podían colgar porque no les daba para pararse, pero arrodillados se colgaron en un galeón, o sea, no quedó ninguno. Pues el espíritu de ellos era rebelde, ¿verdad? No se dejaban dominar. Y qué lástima que al principio fueron amistosos, ¿no? Los recibieron con muy abiertos a los colonos. En los primeros que vinieron los recibieron muy abiertos, les dieron regalos y fueron amistosos. Qué lástima. Igual que allá en Por Estados eso, Unidos. Dolores, que yo creo que hay varios puntos de nuestra historia, y ya tú lo señalaste todos, que hay que guardar bien clarito en la mente. El español vino a conquistar. La colonización era un paso de la conquista y mantuvieron colonización que en realidad siempre fue conquista. Y eso fue lo que hizo que tuviéramos que liberarnos de España, porque si no, aquí seríamos parte de España, para decirlo de alguna manera. Todavía, es todavía. Sí, Nos quedaríamos ahí en eso. Pero sí. nosotros no tenemos conciencia ni de del poderío de nuestra eh, civilización indígena, que por ejemplo sí pasa en México, sí pasa en Perú, sí pasa en Chile. Todavía Chile tiene grupos indígenas que en las peores épocas el ejército de ellos no los ha logrado acabar. Se van para allá arriba donde los benditos mapuches y no logran conquistarlos. Cuando quieren poner orden por otras cosas, no han logrado hacerlo. Entonces, Incluso, incluso en Brasil todavía hay grupos indígenas que no se puede llegar a ellos. No exacto, puede. Pero exactamente. mira que de estos grupos indígenas de América del Sur, en los abrigos rocosos, ¿sabes? En esas rocas grandes que había allá, en esos abrigos rocosos hay evidencia, o sea, ellos no escribían, pero dibujaban y en las rocas esas ha quedado plasmada toda esta historia de la persecución, del aperreamiento, que no se entendía, esos animales que ellos dibujaban en las rocas, que tenían almohaditas en las patas y que tenían esos chuzos en el cuello, no sé, pensaban que eran como algo extraterrestre, no, eran los perros y las almohaditas esas que le ponen eran las almohaditas de los perros que se los tiraban los españoles y de eso hay evidencia en esos abrigos rocosos que no se ha borrado, que están ahí plasmados. Es como la historia gráfica de lo que le pasó a los indígenas del sur, ¿no? No se habla mucho de eso, pero eso está allí. Por eso, Toda, toda esta historia de América es súper interesante y tendríamos que buscar, por ejemplo, la civilización inca. Allá hay tanto, pero tanto que hicieron desaparecer, lo que hicieron desaparecer, pero ellos estaban, los más adelantados de América eran los incas, pese a el clima y todo lo que ellos vivían, pero lograron muchas cosas. Nuestros indígenas han sido y serán inteligentes. Que los tenemos abandonados, ese es nuestro crimen. Panamá tiene a los indígenas totalmente abandonados. Y por eso, eso sí debe preocuparnos profundamente, porque entonces se oyen decir cosas y por aquí que se mataron, que se hicieron, pero ¿cuándo nos hemos preocupado por nuestros indígenas? Y eso hay ¿cómo se llama? Como hacer una campaña bien fuerte, porque no es justo lo que estamos haciendo, para nada. correcto, Así que Manuelita. si los españoles vinieron, hicieron horrores con nuestros indígenas, nosotros no nos quedamos atrás, por Dios santo. Pero Manuelita, tienes toda la razón y creo que hemos logrado llegar al punto para poder seguir con la historia de Panamá y siempre evaluarla así. Sí, es Y me verdad. queda pendiente ahora que Dolores ha dicho, voy a hablar con las amigas de Maizasa que nos han ayudado tanto
A ver quién de esta gente de los museos que puede hablarnos un poquito más de la cultura indígena, porque la cultura indígena solo la conocen los estudiosos actuales que están en eso, buscando eso, porque eso no está en libro, vamos a decir, de escuela. En currículum escolar eso no aparece. Entonces hay que ir a eso, a esos dibujitos, a esas cosas, por ejemplo, ahora las grandes cosas que han encontrado allá en el Caño, en Penonomé, etcétera, etcétera, que demuestran que tenía que ser una cultura sofisticada para poder hacer esos entierros y el oro que tenían ahí. Y eso es precisamente lo que debemos lograr revisar y seguir revisando y revisando. Porque si revisamos eso nos damos cuenta que también a nosotros los panameños, nos han adoctrinado. Entonces, claro, si tú lees que llegaron los españoles y ellos son los que nos trajeron la religión y el habla y cuánta cosa Dios creó, y los indios casi que se desaparecieron por ahí, tú le estás dando gracias. Voy a decir una cosa con todo respeto, porque aquí estamos conversando como si te tienes que dar gracias a Dios que no eres un indio, pues. Porque son los indios los que no saben cuidarse, los que no saben cocinar. Lo que pasa es que ellos son tercos, lo que pasa es que no hacen caso. Porque así se llega a tener un concepto totalmente equivocado de esa población. Y claro, mientras los tengamos en esa poca salubridad, en el poco acceso a la educación, nosotros tenemos unos datos, yo se los voy a buscar. Los datos que nosotros tenemos de educación y salud en las áreas indígenas de cada 10 embarazos, 7 niños mueren. Qué horror, O sea, seguimos en lo mismo. 7 de 10. qué horror. Ese es un número que yo tuve hace años cuando yo comencé, porque ustedes saben que yo he luchado mucho por discapacidad, mujer, etcétera. Y cuando yo leí eso, yo decía, esto no puede estar pasando. Qué horror. 7 es todavía más del 60%, o sea que solo el 3% de esos niños se logra subsistir y después hay que ver cuántos quedan con una discapacidad, la poca alimentación que tienen, las escuelas que no sirven para nada, qué posibilidades tienen de hacer otra cosa que lo que llegan pues a Macheteamonte, porque qué otra posibilidad tienen de hacer eso o recoger café. Y entonces uno piensa que lo que pasa es que solo toman licor y que son muy aguerridos y se ponen bravos y no respetan nada, porque esas son las cosas que uno crea nuestra mente y esa mente la Mira, crea nuestra educación. sí, mira, yo como profesora en Fermín Nodó tuve algunos indígenas y los indígenas que yo tuve de San Blas fueron niños muy inteligentes. No sé qué Sí, habrán estudiado, pero muy exacto, inteligente, muy aplicado. muy Y aplicado, muy en la inteligente. escuela de arte he tenido profesores indígenas, como el profesor Álvarez, que es mi profesor actualmente de acuarela, que es una persona tan agradable, cómo transmites lo que conoce y cómo pinta de lindo. Y está el muchacho Cansué, que es un pintor para mí lo mejor que hay ahorita mismo aquí en Panamá. Y es de San Blas. Y tan sencillo y tan fácil que comunica lo que sabe, ¿no? Sin ninguna arrogancia, no, nada. Qué persona tan agradable es ese muchacho. Así que, sí, lo que pasa es que a ellos Yo me, nosotros vemos así como de lejos, ¿no? No, no, Voy no a, voy entramos. a, voy a seguir la idea y como Maisa nos está escuchando, a ver cómo conseguimos que nos dé unas buenas charlas de, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en el Caño y cosas así de nuestros indígenas, para ver si ya seguimos de verdad con esto de historia de Panamá, que por eso yo dije ya lo voy a hacer. Que yo también para noviembre creé una presentación que está ahí y me asombré. Yo creía que nos habíamos liberado de España y entonces no habíamos hecho nada. Y bueno, después llegamos y no, nosotros tratamos, los liberales y los conservadores trataron, los panameños, por liberales y conservadores panameños, trataron de todas las maneras posibles de liberarse. Y esto era una guerra montada uno detrás del otro. Y hicieron lo mismo. Y cómo se van repitiendo todas estas cosas. doctora, Dígame. y eso que estamos hablando de los indígenas, pero si hablamos de nuestros negros, eso es peor. Así que mejor siga, doctora. Por eso seguimos porque cada una de nosotras
va a seguir buscando cosas y por eso son de tanto valor para nosotros, vamos a decir, como se dice en historia, desmitificar cosas y comenzar a valorar el canelita de nuestra piel, el cabello que tenemos, la belleza esa de la isla ya atrás, que estamos igualitos, esa bendita isla que tienes allá, tu taboga preciosa, que siempre hay otro lío bendito con la bendita isla, que al final fue ahí era donde se embarcaban los españoles cuando llegaban a Panamá, porque no podían llegar acá a Panamá. Pero todos esos lugares los hemos usado y el lugar no prospera. Así te vas a todos los pueblos del interior y tú tienes la playa ahí misma, tienes todos los lugares, Buenaventura, el otro, el otro, el otro, y el pueblo, ¿cuándo va a progresar? Ahora veo que Penonomé me está repuntando y se está volviendo una ciudad, pero es porque no, y por eso estamos enredados en el embudo este que se ha formado por el puente de la América, porque entonces todo el mundo tiene que venir a trabajar a Panamá, por el mismo puente y por el mismo camino además. Exacto. No le hemos dado vida a los otros lugares. Exactamente. Porque seguimos en eso, fundamos la ciudad de Panamá, por eso quería dejarlo clarito, esos primeros pasos. Fundamos la ciudad de Panamá y todo lo pasamos por la ciudad de Panamá. Y su puerto, Colón. Entonces el resto de la ciudad, contigo bien, ¿cómo estás? Así. Y así pues seguimos y eso es lo que hay que romper, hay que lograr que alguien legisle de manera diferente y que funcione de una manera diferente y que no sigamos siendo hijos de Vasconuña y de Pedraria, pues. Porque aquí le podemos poner nombre a varios políticos y a varias situaciones con estas situaciones que seguimos observando. Exacto. Así que compañeras, no sé si alguna más quiere decir algo. ¿Ven esto? ¿Ven esta foto? No, Manuelita, pues tiene cerrada la cámara. Caramba. Bueno, esa foto que yo quería mostrarle es mi nieta la más chiquita, que solo tiene 11 años, está en sexto grado, que es indígena. Esa es la gran obra de mi hijo, no el que murió, sino el que está vivo. Que Ajá. ellos no pudieron tener hijos y adoptaron una novia. Y esa es mi nieta, quien adoro como cualquiera de los demás nietos. Bien, Hay qué que bueno. ayudar. Y ellos la Después nos tienen las manda en como el chat, hija nos manda la propia. foto en el chat. Manda la foto así en el chat. Sí, la Ah, voy a mandar. Ajá. Yo tuve una niña indígena como alumna y cuando le preguntaban que de dónde era, ella decía soy italiana y le hacían bullying a la niña. Le hacían bullying porque ella decía soy italiana. El día de la reunión de los padres de familia, No, nada. llegaron los padres, eran italianos sus padres, era adoptada. Era, qué bien. que era cierto que era italiana. Sí, pero sí, qué bonito darle una oportunidad a esos niños, ¿no? Sí. Así es. Y eso se logra haciendo esto, conciencia, pues, de cómo son las cosas y cuáles son sus valores. Y a ver si no seguimos peleando chinos con coreanos, coreanos con gringos, el otro, porque lo que estamos haciendo es repetir la historia. Y todos queremos conquistar, un imperio quiere conquistar el otro y seguimos en pleno siglo XXI en este son. Bueno, compañeras, me alegro que les haya gustado. Sí, mucho. Ustedes saben que a mí me encanta la historia. A Yo mí creo que también. podríamos hacer unos trasfondos de Europa también, de qué pasaba con Isabel, porque quiero decirles que Isabel la Católica dejó escritos claros que no podían usar a los indios de esa manera. Los indios no tenían que tener vasallaje porque eran hijos, eran españoles, pues los colonizaban. Y ahora se están encontrando todas las cartas que por supuesto nadie le hizo caso, porque la encomienda requería de mano de obra, pues. Así que voy a ver también si encuentro un poquito de eso para hablar un poquito de todas esas cosas. Nos quedan muchos días. Así que nos estamos viendo. Gracias a todas por estar aquí. Adiós. Ahí mande la foto a Somos Comunidad.